¿Qué pasa cuando el cuerpo que el mundo subestima se convierte en un cuerpo de alto rendimiento? En este episodio conversaremos y conoceremos la historia de una mujer que ha desafiado la discapacidad, los estereotipos y el tiempo para construir una carrera de 27 años en el alto rendimiento, para romper récords internacionales y demostrar que la fuerza también se entrena desde la mente, la identidad y también puede resistir. Estoy muy emocionada de este episodio, de estar con nuestra gran invitada el día de hoy, porque había escuchado ya de ella por su hijo, justamente que es quien nos conectó, nos llevó a conocernos, y yo deseo ojalá algún día pueda tener la oportunidad de conocerla, de platicar con ella, y bueno, qué mejor que en este espacio para ustedes, pero sin más preámbulos. Mucho gusto, qué bueno que estás aquí, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No, muchísimas gracias y pues para mí es un gusto, ¿no? Un poquito compartir un poquito a lo mejor de quién es Patti y de, pues sí, un poco de mi vida y de la forma, ¿no? En la que veo la vida. Y justo es lo que Gracias. quiero que vayamos descubriendo y que nos vayas contando. Pero para que podamos arrancar bien de lleno con la gente que nada más nos esté escuchando, quiero que también se puedan dar una idea de cómo es que lucimos hoy físicamente, cómo venimos vestidas. Entonces, si me ayudas a empezar por ti, por favor. Sí, claro, traigo un pants oscuro, trae varias, piedrería, este, negro con plateado, este, pues estoy un poco llenita, de cabello largo, soy de tez morena clara, este, pues el típico prototipo de mexicana, ¿no? Con ojos cafés y bueno, pues vivo con una discapacidad desde los 2 años y siento que soy una persona, pues más, amo la vida y me gusta ser positiva. Aparte, como paréntesis aquí en la presentación, leía en tu semblanza una parte de como tu dicho de vida, por así decirlo, se me fue la palabra. El Nos lo eslogan. dices, ajá, ¿cómo va? Bueno, hace muchos años me preguntaban a alguien de los medios, ¿no? Que si yo tenía algún eslogan, que bueno, lo presentara, me iban a hacer una entrevista. Y pues realmente nunca había pensado en eso y regresé a casa y me puse a pensar muchas cosas. Entonces recordé, pues en realidad a mi papá. Mi papá es un hombre que vive con una discapacidad y bueno, en ese momento se me vino a la mente el gran ejemplo que él ha sido para mí y el ver, ¿no? A otros compañeros que decían que admiraban a, no sé, artistas, deportistas y demás. Y yo me preguntaba, ¿no? Pues que yo a la persona que más admiraba era mi papá, y pues escribí este eslogan que dice que el ser humano es un grano de arena comparado ante el mundo, pero sus actos pueden hacerlo trascender e inmortalizarlo. Me gustó mucho desde que lo leí, qué bello que lo puedes compartir ahorita. Y pues bueno, ya nos adentraremos también más adelante en esa parte de la historia Gracias. de tu papá, tu motivación. Nada más como para cerrar la parte de la presentación, de introducirnos un poco. Yo en esta ocasión vengo con un pantalón negro, tenis blancos y un suéter como vino. Y pues bueno, para los que es la primera vez que escuchan el episodio, yo soy de tez blanca, cabello largo castaño, ojos cafés, y creo que sería lo principal para describirme. Pero ahora sí, hay una pregunta con la que me gusta mucho empezar, que es, en esencia, ¿quién es Patti? Pues Patti es una persona que pues tiene la dicha de vivir. Eh, Siento que amo mucho la vida, la oportunidad que Dios me dio de pasar por este mundo y a pesar de que vivo con una discapacidad, eh,
aprecio mucho esta oportunidad de vida, eh, porque bueno, pues creo que lo más importante de la vida es la vida misma y, y yo amo vivir y soy una persona muy, siento que muy positiva, muy paciente y digo en el aspecto positivo, creo que muy perseverante, ¿no? Ok. Aparte de esto que vas diciendo, me gusta porque lo fui pensando en que, no sé, la gente que ya lleva tiempo escuchando los episodios en este podcast, ya lo tiene más como consciente, pero es muy diferente, creo yo, cuando una persona nace con una discapacidad, cuando una persona la adquiere, ya sea incluso en qué momento la adquirió, ¿no? En la infancia o en la vida adulta, y tú la adquiriste a los 2 años. Aparte, justo me preguntaban antes, cuando iba a grabar, me decían, ¿y la persona con la que vas a grabar hoy? A ver, cuéntanos la historia, ¿no? Y yo les decía, es la segunda persona que conozco que adquirió una discapacidad física por poliomielitis, que es algo, creo que yo no lo había escuchado antes, por ejemplo, entonces creo que es algo poco conocido, pudiera decirlo, y que justo me gustaría que nos compartieras el inicio de esa historia, obvio desde lo que te han contado y un poco también desde lo que te acuerdas, porque fue una edad muy, muy temprana. Sí, así es. De hecho, tengo fotografías, donde pues caminé pequeña. Honestamente no recuerdo, ¿no? Pero no me hace falta. Tengo compañeros que sí, pues llegaron a caminar. Y, y digo, que para mí, mi papá es mi mayor ejemplo porque justo, pues cuando yo nací, mi papá ya tenía una discapacidad. Entonces, pues dentro del seno de mi familia, pues yo veía que pues éramos distintos, ¿no? Todos, pero pues yo siempre vi a mi papá manejar, subirse a una escalera y arreglar un foco y pintar y hacer sus cosas y ayudarle a mi mamá y mi mamá, pues exigirnos, ¿no? A los hermanos y a mí por igual de ordenar el uniforme, las tareas y ayudar en casa y no hubo nunca una diferencia. Yo creo que algo muy, muy importante que yo pienso que marcó mi vida era que justo pues muy pequeña, quiero imaginar, ¿no? A mis papás, pues cuando me da la polio, pues yo creo que como papá pues siempre buscaron, ¿no? La forma, ¿no? De que yo eh, pues quizás pudiera volver a tener una vida normal, entre comillas, y pues me llevaron a muchos lugares y yo recuerdo que muy pequeña, vagamente, pues siempre le decían a mi mamá que no iba a poder caminar, que iba a ser una niña dependiente. Pues yo nací en los 70 y en esas épocas, en los 50, 60, 70, todavía parece que en los 80 hubo como una ola, ¿no? De muchos contagios de esta enfermedad, de este virus, de la poliomielitis. Entonces, pues no se conocía mucho realmente y pues se nos daba, ¿no? Pocas esperanzas de vida y quien vivía, pues tener como una dependencia, ¿no? Y ya más consciente yo recuerdo que mi mamá, le hablaban de una cirugía, pero mi mamá era muy de buscar segundas opiniones y recuerdo mucho que el doctor le pidió a mi mamá que yo sola me quitara los tenis y el pantalón para que me revisara mis piernas. Mi mamá intentó ayudarme, pero le dijo el doctor que no, que me dejara a mí sola. Me los quité y el pantalón me revisó y bueno, ya le dijo a mi mamá que sí, que pues iban a probar una cirugía, pero pues que en realidad no le daba como muchas esperanzas de que yo volviera a caminar y que pues estuviera consciente, ¿no? Que yo no iba, pues iba a depender siempre de ellos, que probablemente no iba a poder ir a la escuela y y otras cosas que ya
yo no puse mucha atención, pero sí me quedó muy marcado que cuando yo salí de ahí, mi mamá me preguntó, ¿oíste lo que dijo el doctor? Me llevaba cargando en sus brazos y yo le dije, sí, mamá. Y me dijo mi mamá, no, tú no le hagas caso, el doctor no sabe. Tú vas a poder viajar, vas a poder manejar, vas a poder hacer todo lo que tú quieras, pero siempre todo lo que se quiere se tiene que luchar. Entonces tú vas a tener que esforzarte para lograr todo lo que tú quieras. Y le dije, sí, mamá. Entonces, yo fui una niña súper inquieta, siempre levantando piedras y viendo a ver cómo los caracoles y abriendo las plantas a ver qué había, era muy curiosa, pero yo siempre escuchaba a personas decir muy, no es que no puede, es que no esto, no lo otro. Y nunca lo dije, pero yo siempre me contestaba a mí misma, este, de ellos dicen que no, pero ese es su problema, yo sí puedo. Entonces, pues no estaba consciente, ¿verdad? Sino ya está más grande, pues te das cuenta, ¿no? Que el, pues no sé, que desde niño te forma, ¿no? Para, pues enfrentar tu vida de adulto. Y yo me di cuenta que siempre fui una niña, ¿no? Que me tumbaba en el pasto y imaginaba en las nubes elefantes y veía los aviones y decía, un día yo me voy a subir ahí y yo voy a manejar, veía a mi papá manejar y yo quiero esto y fui una niña que dejaba ir la imaginación. Entonces, siempre que oía eso de no puede, nunca contesté de manera, pues no, nunca dije nada, pero yo siempre me contestaba en mi mente. De eso dicen ellos, porque yo sí puedo. Aparte, qué valioso que hayas tenido justo este ejemplo, tanto en palabras como en acciones, de tus Así papás, es, ¿no? Porque cuántas veces sabemos que es todo un duelo para los papás cuando reciben un diagnóstico en sus hijos, pero cuántas veces desde ese miedo, desde ese desconocimiento, los limitan cada vez más ellos, ¿no? O los así es, quieren poner en una burbuja para que no les pase nada, y eso es realmente lo que los discapacita mucho más que la propia discapacidad en ocasiones, ¿no? Y tú nunca tuviste eso por parte de ninguno de tus papás. así Mencionas que es. tu papá tiene discapacidad. ¿Qué discapacidad tiene? Mi papá, por un accidente perdió la pierna derecha a los 17 años, muy joven. Y pues yo cuando nací ya mi papá ya tenía la discapacidad. Me imagino que él pasó un duelo, pero eh, pues lo superó, ¿no? Y yo creo que al ser papá, pues como todo padre, ¿no? Sabe que sus hijos son un motor y mi papá siempre fue una persona muy trabajadora y muy, muy alegre. Entonces, pues siempre andaba viendo, ¿no? Cómo ayudar en casa y trabajar y muy inquieto y muy alegre. Entonces sí, fue justo eso, ¿no? En realidad yo siempre he dicho, pues me hicieron mis papás, ¿no? Me formaron ellos, el trabajo lo hicieron ellos porque a mí me hicieron pues una niña y una, persona que libre, ¿no? De soñar y de intentar cosas. Soy muy inquieta también y pues lo aprendí de ellos, ¿no? ¿En qué momento, digamos, o sea, tienes este recuerdo de los doctores, lo que te decían, pero al entrar a la escuela o en tu comunidad, tu familia, no creo que entra tanto por lo que mencionas, pero, o puede que alguna persona de la familia sí, pero ¿en qué momento llegaste a pensar o a darte cuenta de que estabas en un cuerpo que no estaba adaptado para el mundo en el que vivimos y que te ha puesto y que pone muchas barreras para las personas con discapacidad? No sé, cuando fuiste ya a la escuela, a la primaria, jugar con tus compañeros, que luego también se dice mucho, ¿no? Que los niños no tienen esa malicia, sino los adultos se los meten, entonces
si fue hasta la secundaria, en qué etapa de tu vida fue como cuando caíste en esa reflexión y mencionábamos antes de grabar la importancia de reflexionar internamente quiénes somos, por qué somos como somos, y eso incluye lo físico. Entonces, ¿en qué Así es. momento llegó eso a ti? Pues fíjate que tuve la fortuna de, pues en esta búsqueda de mis papás, ¿no? Pues de, pues de hacer mi vida lo mejor posible, encontrar una escuela en donde iban puros niños con discapacidad. Y pues desde muy niña yo entré, y ahí estudié el kinder, entre el kinder y la primaria, todavía hasta finales de la primaria, pues me llevaron siempre a muchos lugares, ¿no? Para buscar que estuviera yo bien, lo mejor posible físicamente. Pero ahí estudié el kinder, la primaria y la secundaria. Entonces, pues recuerdo que también parte de los maestros, ¿no? Nos ponían a hacer ejercicio y a nuestra manera, a nuestra forma, ¿no? Y en casa era lo mismo de yo creo que, bueno, ahora que soy mamá, pues me trataron exactamente igual, tanto en la escuela como en casa, igual que a mis hermanos, este, y yo no sentí como niña una diferencia, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, ¿no? Que pues gracias a Dios tuve unos maravillosos padres porque no solamente me enseñaron a entrenar mi cuerpo, sino sobre todo mi espíritu, porque creo que es de donde yo siento que soy más fuerte, ¿no? Porque eh, cuando ya salgo de esta escuela, en donde ya no había el transporte, ya no había las rampas, ya no, yo ya estaba, pues en casa que no teníamos las condiciones, pues de cierta manera yo estaba entrenada, ¿no? A enfrentar que no iba a ser fácil, este, porque me lo enseñaron desde muy chica, ¿no? Aunque todo lo que querías tenías que ver la manera de cómo hacer las cosas. Entonces, sí fue un poquito el aprender a andar en la calle, en el micro, en el metro y conocer más la ciudad, pero realmente no fue tan pesado, más bien a mí me impactaba más conocer a compañeros, a otras personas con discapacidad que tenían muy marcado, ¿no? El preguntarme cómo le hacía o, o que yo sentía por vivir con una discapacidad, me hacía, o sea, para mí era como extraño, ¿no? La forma en la que ellos veían pues esta condición de discapacidad, este, porque pues yo siento, ¿no? Que me entrenaron desde chica, ¿no? Tanto física como psicológicamente, ¿no? A ser fuerte. O sea, digamos que está chistoso lo que estás diciendo en el sentido de que, no sé, he escuchado otras personas con discapacidad que dicen, claro, es que cuando entré a la escuela me cuestioné por qué yo estoy en silla de ruedas, por qué ellos no, por qué yo no veo, por qué ellos sí, por ejemplo, ¿no? Y como en tu caso era como, pues, ¿por qué se les hace raro? Pues sí, es la discapacidad y ya, o sea, como para ti fue como, no sé si decir algo sin importancia en el sentido de que pues sí, soy persona antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y que tenías ese valor de persona y todo. Y aparte que también influyó un poco el hecho de que tu papá tuviera una discapacidad que también hubiera sido adquirida, ahí también estaría como interesante algún día platicar con tu papá y justo checar eso, ¿no? O sea, el duelo que él vivió al adquirir una discapacidad y que al enterarse que su hija iba a tener también una discapacidad física, pues obviamente eso influyó para lo que sí, lo que no quería que vivieras, ¿no? Claro, Y ese cambio de chip, pues sí, o sea, como incluso hasta para ti pudiera llegar a ser como, pues, ¿para qué? Incluso hasta esta entrevista, ¿no? Como de, soy una persona
que ha luchado por sus metas, por sus sueños, ¿no? ¿Es para ti extraño cuando te quieren entrevistar o saber más por la discapacidad? ¿O cómo lo ves tú? Yo pienso que, y digo, para mí, pues yo creo que lo principal, ¿no? Para el ser humano es esta parte de que nos mueve, ¿no? ¿Qué es lo que traes dentro, la forma en la que ves la vida, la forma en la que tomas las cosas, este, y yo creo que, pues, yo sí noté pues que éramos diferentes, ¿no? Mi mamá, mis hermanos, mi papá y yo. Él tenía una discapacidad distinta a la mía. Este, muy niña yo observé eso, pero pues veía a mi familia y a todo mi círculo y decían, bueno, pues todos somos distintos, ¿no? Entonces para mí no fue como, este, como muy, como que me cuestionara mucho esa parte, ¿no? Desde muy niña lo aprendí y para mí fue natural, ¿no? El aprender que todos éramos distintos. Sin embargo, que pues a pesar de las circunstancias, porque déjame decirte que independientemente de la discapacidad, este, pues para mí yo vengo del seno de una familia también humilde. Entonces yo vi cómo mis papás se esforzaban por trabajar, echarle ganas a la vida, este, no sé, disfrutar, ¿no? Cuando mi mamá regresaba a casa y nos preparaba un pan o nos hacía muy rico de comer, ¿no? Este, y cuando eres niño no tienes esa conciencia, pero cuando eres adulto te das cuenta que vivíamos pobres y que pues para nosotros era muy rico, ¿no? Lo que nos hacía mi mamá y que disfrutábamos juntos, estar, compartir, ir al cine con, me acuerdo mucho porque un tío nos hacía burla, que nos llevaba mi mamá tortas de plátano, este, y pues para nosotros era, pues muy rico, ¿no? Lo disfrutamos. Y él nos decía a mi tío, ¿no? Que mi mamá nos hacía tortas de sopa y él ya vacilaba, ¿no? Pero, o sea, nosotros veíamos siempre, o sea, todo lo que hacían así, ay, qué bonito, qué padre. Y mi papá, este, siempre fueron padres amorosos. Mi papá muy alegre, nos hacía reír mucho. Y recuerdo también mucho, ¿no? Esa unidad, este, de llevarnos con él a trabajar, a repartir contratos, hasta que nos quedábamos dormidos, uno recargado del otro, mis hermanos con mi mamá. Y ay, pues, la familia, ¿no? Como pollitos. Entonces, yo tengo recuerdos muy hermosos que en realidad, pues a mí me gustaría, ¿no? Que se den cuenta las personas que por eso es tan importante lo que le das a los niños, porque finalmente pues son formas a un ser humano que de adulto tendrá elementos para enfrentar cualquier desafío, ¿no? E incluso vivir con una discapacidad que pues, en realidad comentaba, ¿no? La discapacidad es un apodo social porque finalmente, digo, no solamente tengo la física, que es de la movilidad, pues tengo muchas otras discapacidades, como por ejemplo la voz, ¿no? No tengo la capacidad de un cantante y muchas otras limitaciones, ¿no? Pero creo que las capacidades que sí tengo, pues me enseñaron pues me enseñaron, ¿no? A que quizás no me puedo mover, pero que tengo que buscar la manera de hacer las cosas
y que a mi forma, a mi tiempo, pero pues puedo realmente hacer todo, ¿no? Aparte mencionas algo clave para no solo cerrándonos a la discapacidad, o sea, creo que para cualquier persona y es la red de apoyo. Ya sea en tu caso, Así que es es, una gran fortuna cuando esa red de apoyo la puedes encontrar en tu familia, pero por ejemplo también veía con mis alumnos de prepa, ¿no? O sea, ¿qué puede ser una red de apoyo? Muchas veces hay personas que tristemente no lo pueden encontrar en su familia, pero entonces va hacia lo que decías de lo que le damos a las demás personas, a las infancias, a los así es, adolescentes. Tú puedes ser de apoyo para alguien, así seas un maestro, así seas una persona que conocieron en la calle, un video que publicaste. Cada acción que tenemos tiene un impacto en así todas es, las personas y no somos conscientes de eso. Y no somos conscientes no solo de las palabras, sino de las acciones, ese impacto tan poderoso que pueden llegar a tener y me parece importante resaltar eso que estás diciendo, o sea, creo que también parte de que tú hayas logrado lo que has logrado, y digo parte porque obviamente también tú tienes tu mérito, tu trabajo, tu esfuerzo, pero la otra parte pues también está en esa red que tuviste, que te sostuvo, que te llevó, que te enseñó, y que me parece muy valioso que te haya enseñado justo a no ver la discapacidad como algo extraño, sino pues, sí, o sea, extrañas más bien las personas que ven a la discapacidad o a las diferencias como algo raro o malo, porque finalmente lo dices, o sea, todos somos diferentes de cierta manera, y huirle un poco a tener esa conciencia creo que es lo que ya sobra un poco, ¿no? O sea, creo que es más padre poder ver esa diversidad en todas las personas en cualquier sentido, y es muy valiosa esa parte que mencionas de tu red de apoyo. Es muy bello cuando lo puedes encontrar en tu familia. y también, por ejemplo, el ser deportista me ha dado la oportunidad, ¿no? De conocer, pues, otros países, otras culturas, tener amigos eh, en muchas partes del mundo y conocer a todo tipo de personas, no nada más con discapacidad, y te das cuenta, ¿no? Que a la humanidad nos gusta dividirnos y etiquetarnos. Entonces, al final de cuentas, pues a mí la humanidad me llama persona con discapacidad, pero yo sí creo que las personas venimos a este mundo a enfrentar diferentes situaciones y quizás algunas personas pues nacen sin papás o en extrema pobreza o este, pues diferentes problemáticas. Entonces, yo estoy convencida que el paso por este mundo es para enfrentar los retos que la vida nos impone y y pues es para enseñarnos, ¿no? A que lo más importante de la vida es la vida misma y que pues parte de lo que estoy convencida, de lo que siempre he creído, es que la vida es maravillosa, ¿no? Y que no, yo no quisiera irme de este mundo con alguna ocasión decir lo hubiera intentado. Este, creo y trato, ¿no? De, de hacer muchas cosas que me gustan. Me he equivocado muchas veces, y corrijo, pero soy muy inquieta, ¿no? Siempre les comparto que la vida se va tan rápido. No sé en qué momento se fueron 30 años de mi vida. Y así es que esto lo comento porque es muy importante disfrutar día con día, minuto a minuto, y no importa, incluso hasta los momentos difíciles, los momentos malos, también de ahí siempre tratar de sacar lo bueno porque siempre se aprende. No porque yo viva con una discapacidad, pues me pasan cosas solamente buenas, no. Este, he tenido muchos momentos como todas las personas en diferentes situaciones, pero siempre trato de ver lo importante porque sé que estoy viva, porque sé que mientras siga respirando, Patti siempre va a estar de inquieta y luchando, ¿no? Contra lo que se presente, si es algo negativo y si es algo bueno, luchar por alcanzar, ¿no? Objetivos. Dentro de esa inquietud que mencionas que tienes,
¿En qué momento de tu vida fue que llegó el deporte adaptado? Porque me imagino que justo dentro de esta inquietud que te veían de niña, de hacer tal cosa, querer probar, querer descubrir, pues llegó alguien que te dijo, ¿por qué no pruebas este camino? Cuéntanos un poco sobre ese momento. Fíjate que el deporte, yo lo conocí en la secundaria, fue un entrenador a pedir permiso a la escuela y entró a mi grupo a platicarnos acerca de que ya habían otros, otras personas con discapacidad practicando deporte y que nos invitaba, ¿no? Que había deportes en atletismo, en básquetbol, en natación, en lanzamiento de bala, disco, jabalina, y otros deportes. Entonces, pues yo recuerdo que nos dieron esa plática y yo nos dijeron también dónde entrenaban y yo muy emocionada regresé a casa y les platiqué a mis papás que yo quería ir. Entonces, pues yo creo que me vieron pues sí, con mucha curiosidad, no sé, y ellos mismos me llevaron. Entonces, recuerdo mucho la primera vez que hice deporte, que fue a los 11 años, este, me subieron a una silla adaptada para correr y y bueno, me enseñaron cómo moverle y para mí era sinónimo así como de libertad, el sentir el aire que pasaba por mi cara, el levantarme el pelo, pues el sentir esa quizás adrenalina, el sentir la velocidad, el sentir ese, el cómo pasaba eh, pues los árboles, este, y sobre todo esa sensación del aire, para mí era, ahora, ¿no? Yo le digo libertad, y no, me enamoró el deporte, y y bueno, estudié pero siempre busqué, ¿no? El deporte, porque ahí es donde pues te pones a prueba a ti mismo y y pues siempre fue algo que me atrajo, ¿no? Desde niña. ¿Qué deporte es el que empezaste a practicar? Empecé haciendo, cuando yo inicié en aquella época nos llamaban novatos y nos ponían a practicar todos los deportes para que los entrenadores, este, observaran en qué eras bueno y enfocarte en ese deporte. Justo el deporte que practico ahora, que es el levantamiento de pesas, fue el único deporte que no hacían las mujeres. Y yo recuerdo mucho después de regresar de un entrenamiento, ¿no? Pues yo vi que se formaron los hombres, se agruparon y se fueron juntos. Entonces, pues yo sentí que me dejaban atrás y lo seguí. Entraron a un gimnasio y cuando yo entré, me dijeron, no, 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 tú no. Y yo les dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y me dice, no, porque las mujeres no hacen pesas. Y yo pregunté, pero ¿por qué? Y me dijo el entrenador, no, porque las mujeres no hacen. ¿Por qué? Porque no es para mujeres. Y me pidió que me saliera y cerró la puerta. Entonces yo me quedé con mucha inquietud, regresé a los vestidores de mujeres y les pregunté, ¿por qué las mujeres por qué no hacen eso? Pues no, no sabemos. Pero, o sea, debe de haber alguna razón. No, pues es que no, eso es solo para hombres. Entonces, hice muchos años sobre todo básquetbol y atletismo. Después entro a la prepa, me alejo del deporte. eh, Tengo a mi primera hija, muy joven, eh, pues
me enamoro y me comprometo. Tengo una niña y mi pareja le da pancreatitis y duró poco tiempo, falleció. Este, y bueno, aunque busqué trabajar y hacer otras cosas, siempre mi corazón recordaba esos momentos, ¿no? De que para mí eran increíbles como te digo, del que yo le pongo libertad, este, siempre pues soñaba, ¿no? Con volver al deporte, pero bueno, pues ya tenía una hija, tenía que trabajar, hacer otras cosas, y mi mamá, pues un tiempo me dediqué al 100 a mi hija, y mi mamá fue la que me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no regresas a hacer deporte? Busca trabajo, pero regresa al deporte. Y le dije, no, ¿cómo crees? Pues por mi hija, ¿no? Me dijo, no, yo te ayudo, ¿Cuántos años yo te tenía la tu cuido. hija? Tenía a mi hija 3 años, casi 4, cuando yo me reintegro al deporte, este, y paralelamente, ¿no? Buscaba trabajo, este, y bueno, cuando regreso al deporte, yo ya tenía una responsabilidad y sí, digo abiertamente, no, nunca lo mencioné, pero sí, yo dije, bueno, pues es más importante mi hija y si yo en un año no destaco, pues me retiro, ¿no? Este, y bueno, pues fue muy fuerte los entrenamientos, mm, pasé una etapa de prueba muy difícil con experiencias que pasó el entrenador, y siento un poco, porque él mismo me lo dijo, que me había cargado un poco la mano, este, pero bueno, aguanté, y a los 7 meses entré a la selección no es cierto, a los 5 meses, y a los 7 meses, participo en un campeonato europeo y gano medalla de plata, y y bueno, pues ahí inicia prácticamente mi carrera deportiva, pero ya siendo levantadora de pesas, ya no regresé a los otros deportes, este, y bueno, ¿no? Ahí comienza pues sí, mi historia en la parte del deporte, ¿no? ¿Cómo fue para ti descubrir este mundo del deporte? No desde lo que mencionabas de la libertad, que me parece algo también muy impresionante que lo menciones para que también nos demos cuenta de qué importante es que impulsemos como sociedad el ver más los Juegos Paralímpicos, el ver todo este de fútbol adaptado, etcétera, etcétera, todo este deporte adaptado para personas con discapacidad, pero en el sentido de también como mujer, como ser humano, el decir o el ver como encontrar tu espacio donde puedes competir, donde puedes demostrar lo que sí puedes lograr con tu cuerpo. Esto también me imagino que fue encontrar un grupo de pertenencia para formar también estos vínculos de amistad con gente que sabes que te puede entender un poco más. ¿Cómo fue entonces para ti todo este descubrimiento? Pues fíjate que para mí, pues yo estaba consciente, ¿no? Que pues me gustaba muchísimo el deporte, pero también era como, pues el medio, ¿no? Idóneo para mí de ponerme a prueba a mí misma, de pues saber qué tan lejos yo llegaba, ¿no? Sobre todo de vencerme a mí misma, ¿no? Mi papá era pues para mí el ejemplo más grande de ponerse, pues hacer muchas cosas y ver cómo, pues nuestra vida iba mejorando gracias a, pues su trabajo y de mi mamá. Y entonces, el, yo no sabía que existían becas y que habían apoyos y demás. Para mí era el medio en el que me permitía, ¿no? Medirme a mí misma, este,
como que ensayar un poquito en el deporte porque siento, ¿no? Que me hizo más consciente el deporte que que estos valores que tiene el deporte, pues no solamente a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona, ¿no? Potencia los valores que te enseñan en casa, que es ponerte metas y luchar por ellas, el trabajo en equipo, el, el manejo de la derrota y también de la victoria, ¿no? El, estos valores que en realidad son enseñanzas de vida. Entonces, este, pues yo sentía como esa eh, necesidad o curiosidad de hacerlo a través del deporte, este, porque pues siempre también en mi mente era estudiar y y pues lograr cosas por mí misma. Entonces, este, pues yo veía que sí se podía, algo en lo que no cualquiera destaca, y y pues también entrenar y trabajar a la vez. Y maternar. Así es. Entonces era pues para mí algo como yo creo que el deporte es algo vital, formativo para el ser humano, ¿no? Porque te enseña valores que trasladas a cualquier aspecto de la vida. Entonces, yo ensayaba en el deporte sin quererlo, sin esa, pues madurez ni conciencia, ¿no? Que lo trasladaba a aferrarme a la escuela, al trabajo, y aunque tenía muchas facetas, y que era complicado, siempre sabía, ¿no? Que el esfuerzo siempre en algún momento te iba a llevar a obtener la recompensa, ¿no? Además mencionabas que era un deporte, o bueno, este encuentro que tuviste con hombres yéndose al gimnasio que te decían esto es para las mujeres, tú no, y mencionas que ya te dedicaste tú al levantamiento de pesas. ¿Cómo fue aparte, no solo ya esta construcción de tu identidad y de tu autoestima, de tu autoconocimiento desde el deporte, sino cómo fue este camino de ir rompiendo con esos estereotipos de este es un deporte para hombres y decir o empezar a también contribuir a que se abriera el camino a que vieran que también es un deporte para mujeres y bueno, ya me imagino, me dirás tú, si ya era también o ya estaba para mujeres con discapacidad cuando tú empezaste a competir o si fue o fuiste también de las pioneras en ese sentido. Cuando yo regreso al deporte, ya iniciaban en el mundo las competencias para las mujeres. Ya habían competencias, eh, y bueno, cuando yo me entero que ya competían las mujeres, pues no dudé en meterme en algo porque para mí era cuestionable, ¿no? Bueno, pues es que no hay una razón, no puede ser porque ustedes lo dicen, porque nosotros somos capaces de hacer también cosas, ¿no? Porque yo lo hacía en casa, ¿no? Este, digo, no hacía las pesas, pero sí me ponían a hacer, igual me exigían como mis hermanos y no había una diferencia de a las que son mujeres a mi No te hermano. discapacitaban, por así Exactamente, decirlo. entonces no había ninguna diferencia. Entonces yo decía, para mí no era lógica las respuestas que habían, entonces cuando me entero, a pesar de que yo nunca había practicado, cuando inicié en el deporte, no había practicado todo menos el levantamiento de pesas. Dije, bueno, pues voy a probar, porque este, yo no creo que sea solo es para mujeres y pues este, vamos a ver, ¿no? El hasta dónde el, pues me puedo probar y qué tan buena puedo ser en esto, ¿no? Como un reto personal. Entonces, y no más bien para mí fue
el decir, pues es que, ¿por qué también las mujeres podemos, no? Ya pues me tocó la época en la que ya las mujeres comenzaban a estudiar carreras, a salir a trabajar, a hacer cosas que antes solo era exclusivo de los hombres y pues también quise probar, ¿no? Un deporte que de muy chica sí me dijeron que era exclusivo para hombres, ¿no? Lo hice más pues por probarme como mujer, este, porque sí me gusta ser, este, también femenina, ¿no? Me gusta ser mujer, pero sin, probar en áreas, ¿no? Que se podía decir que era solo para hombres, ¿no? Aparte, vaya forma de demostrártelo, ganando y rompiendo récords mundiales. Cuéntanos también sobre eso, porque pues no solo te lo demostraste a ti, sino también al mundo y de qué forma lo hiciste. O sea, leía en tu descripción, o sea, todas las medallas que has ganado, las competencias en las que has ido. Cuéntanos cómo ha Ujú. sido también todo esto para ti. Pues ha sido, pues más que las medallas, ¿no? Ha sido pues el reafirmarme, ¿no? El que pues para mí el deporte fue pues una enseñanza que pues aprendes, ¿no? Que el éxito no está detrás de una medalla, ni de un título, ni de un puesto, sino el éxito lo tenemos que conseguir en la vida. Y para mí ese eslogan que escribí, pues es muy significativo porque pues ya con más conciencia, pues te das cuenta, ¿no? Que mi papá, pues en vida dejó huella en mí y en mis hermanos y que nos enseñó, ¿no? A vivir la vida y y pues siempre ir tras tus sueños, ¿no? Y uno de tus sueños siempre fue ser mamá. Mencionas que ya tenías una hija, pero soñabas con tener más hijos o ya te veías solo con tu hija. Pues obviamente, pues sí, como mujer quería tener una familia, hijos, este, y bueno, tengo a Dylan también, ya es un joven de 17 años, su hermana le lleva 16 años, sí fue mucha la diferencia, porque bueno, sí había mucho este tabú, ¿no? Yo recuerdo que cuando tuve a mi hija, los médicos decían que no era bueno, ¿no? Que una persona con discapacidad tuviera hijos. Entonces, eh, me tocó vivir una época en la que siempre, digo, ahora lo sé porque pues, soy abogada, pero pues cargar con que yo en ese momento no tenía explicación, ¿no? De que bueno, pues, ¿por qué los demás nos limitaban, ¿no? Y ellos decidían por ti, lo que estaba bien y lo que estaba mal, y lo que sí podías hacer y lo que no, ¿no? Este, y yo siempre fui, en contra, ¿no? Porque, pues para mí fue el motor, la enseñanza, la esencia, y yo también quería tener una familia, ¿no? Entonces nunca vi el por qué no formar y hacer mi vida, ¿no? Como pues así veía yo a mis papás felices, ¿no? Tener ese núcleo cuando yo fuera grande. Este, y bueno, pues Dylan llegó muchos años después, pero pues la verdad es que yo siento que soy una persona feliz, sí, sí lo puedo decir. Este, y pues me siento satisfecha, ¿no? Alguna vez, algún jefe me decía, ¿no? Que si tenía miedo a la muerte,
Nunca nadie me lo había preguntado, pero eh, pues la verdad es que pues si llegara un momento en el que tendría que irme, yo me siento en paz porque he sido muy inquieta, ¿no? Siempre he Mm. tratado de ir por eso que quiero, este, y aunque muchas veces pues no, me he dado cuenta que no me gustaba, bueno, pues ya lo dejo, ¿no? Pero no me quedo con las ganas, este, y he sido muy, persistente, ¿no? Persistente en siempre, pues lograr, eh, pues metas que me propongo y bueno, pues gracias a Dios también me permitió tener una familia, ¿no? ¿Qué te decían los doctores de esto de la discapacidad? ¿Lo ponían como una limitante para maternar? Sí, yo recuerdo que uno de los médicos sí me decía, ¿no? Que no estaba bien que yo me hubiera embarazado, que una mujer con discapacidad no debía tener hijos, este, y que pues que yo considerara, ¿no? En operarme para no volver a tener un hijo, porque pues que no estaba consciente, ¿no? De lo que implicaba tener un hijo. Y fuera de todo lo que te dijo ese doctor, digamos que también fue un poco demostrarle que sí se puede, ¿no? Al tener el embarazo, tener a tu hijo, ¿cómo fue todo ese proceso? O sea, no hubo ninguna sola complicación por haber tenido discapacidad y estar buscando un hijo en el No, embarazo. fíjate que no, pero también algo importante, no me importó la opinión. Desde muy niña aprendí eso, a que, bueno, pues lo que piensen los demás, pues no es mi problema, es su problema. Entonces, yo siempre fui tras eso que quería, ¿no? Yo quería una familia, quería ser mamá y y pues no me importó lo que él dijera, ¿no? Y llegó en un momento de tu vida en el cual ya estabas bien metida dentro de las competencias. Sí, Entiendo que ya estabas como justo pues compitiendo a nivel mundial, nacional. ¿Qué implicó? ¿Fue una pausa? ¿Lo tuviste y retomaste? ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso de maternar mientras ya estabas tú en un alto rendimiento deportivo. obviamente con mi hija pequeña, pues paré pues 4 años y fue cuando yo me reintegro al deporte, este, e incursiono, ¿no? En el levantamiento de pesas. Eh, Como te decía, pues yo me puse un año para destacar porque pues yo ya tenía una responsabilidad, y, y bueno, yo dije, pues no, pues nunca viajé, ¿no? Nunca representé a mi país porque era muy niña en aquel entonces, pero pues, ahora ya soy mamá y no puedo perder el tiempo, entonces, este, iba con pues con mucha hambre, ¿no? Este, de ser alguien, de lograr algo, de llegar lejos y y pues sí fue decisivo el apoyo de mi mamá en esos tiempos en los que me cuidaba a mi hija, y después yo me la llevaba a mi hija chiquita, me la llevaba a entrenar, este, y bueno, pues también fue bonito, ¿no? Que ella viera pues todo lo que me esforzaba, todo lo que yo hacía, ¿no? Pues tanto para entrenar como pues echarle ganas a algunos prospectos de trabajo que fueron promesas por mucho tiempo y igual estar buscando el estudiar, el hacer muchas cosas a la vez para, pues sin saberlo, ¿no? Enseñarle a ella, ¿no? También. Y que todo el ejemplo que tú tuviste por parte de tus papás
esta parte de que no te pusieran límites, que no te pusieran esas barreras, también tú decías en ese lema, ¿no? De que trasciendes a través de como el Así impacto que es. tienes en las personas. Ese impacto que tuvieron en ti tus papás al educarte de esa forma, tú lo pudiste tener ahora también con tus hijos, porque aparte, es esa forma de ver que el no ya lo tienes, ¿no? Pero que no te tienes por qué estar frenando tú por situaciones externas que se pueden llegar a presentar, ¿no? También. Así es, sí, porque digo, en aquel entonces, cuando eres joven, no te explicas muchas cosas, no sabes las respuestas a muchas, o no sabes darle el significado, ¿no? Pero eh, a lo mejor de manera inconsciente, pero yo sí sabía que yo quería vivir mi vida y que tenía que ir por, por cosas que para mí fueran, pues medios, ¿no? Para salir adelante, para destacar, para conseguir todo lo que yo quería y que bueno, pues todo iba a implicar, pues sacrificio, esfuerzo, mucho trabajo, ¿no? También ahorita que vas diciendo eso, estaba pensando en el maternar, no solo lo que implica para ti, sino lo que implica para tus hijos. Porque me estaba acordando de una niña que su mamá tenía obesidad y que justamente me contaba que cuando iba en el kinder empezó a recibir burlas por parte de sus compañeros, ¿no? Comentarios de respecto a cómo era físicamente su mamá. Claro, Entonces la mamá decidió dejar de ir a festivales, a eventos de la escuela para evitar pues ser ese foco de burla que le pudieran hacer a su hija. Para ti, el maternar, obviamente ya tus hijos, tener a tus hijos que no tienen ninguna discapacidad y que ellos ya iban a escuelas diferentes a las que tú fuiste, porque claro, entiendo que tú fuiste a escuelas para personas con alguna discapacidad, así es. ellos ya a escuelas regulares, de hecho, pues si me permites decirlo, ¿no? O sea, con tu hijo yo tuve el honor, la fortuna de ser su maestra en un grado de preparatoria, y pues justamente ya es como otra visión, ¿no? Es esta, fuera de la burbuja que pudiéramos decir, en la cual creciste, por así decirlo, porque pues ya empiezas a afrontarte a que hay personas que te hacen comentarios, que se les hace como divertido hacer menos o que para sentirse ellos más buscan las debilidades de los demás para atacar, etcétera, etcétera. ¿Cómo has llevado esa parte de tu maternidad con tus hijos? De sí, tienen una mamá con discapacidad, pero que nada nunca los haga sentirse menos, nunca nada ni nadie los haga sentirse menos por ello. ¿Cómo los blindaste un poco para esto? Fíjate que pues siempre, pues tratamos, ¿no? De, pues de enseñarles pues nuestros hijos que la vida es maravillosa, ¿no? Y que igual, pues en el mundo hay un abanico, igual que el arco iris, y que pues lo importante es que pues esas cosas que no les agraden las hagan a un lado y que sigan soñando, que sigan con su vida y que bueno, pues no, nosotros éramos parte de ese abanico, ¿no? Que las personas somos distintas y afortunadamente pues ellos desde muy chicos convivieron pues tanto con personas sin discapacidad como con discapacidad, porque desde muy chicos los llevábamos con nosotros a los entrenamientos, a compartir, y fue parte también de su crecimiento, ¿no? Algunas veces sí nos llegaron a comentar que les hacían comentarios que tu papá y se enojaban y se defendían, y bueno, ya no les hagas caso, no importa, ¿no? Tú no hagas caso de lo que comenten, pero pues sí observamos tanto a mi hija como a Dila, ¿no? Que eran muy de defender a sus papás, de no importa, pero este
ellos a su manera, a su momento de niñez, de defender a sus papás con, con, a su manera, ¿no? Entonces, pues siempre tratamos, ¿no? De que vivan la vida, que es maravillosa y que van a ver cosas que no les van a gustar, pero que las hagan a un lado. La vida es más, es increíble, es maravillosa, ¿no? Y el negro o el gris también es parte de los colores, de las cosas que tenemos que vivir y que también esas partes, también es se aprenden cosas, nos ayudan a crecer como seres humanos. Eso siempre creo que sí tratamos de inculcárselos, ¿no? Desde chicos, ¿no? Y ya para ir un poco cerrando, ¿qué legado te gustaría dejar tanto en el deporte adaptado como en la sociedad? Pues mira, el, las primeras veces que ganamos medallas nos hacían reconocimientos y por todos lados. Y para mí era así como sorprendente el escuchar, ¿no? De gente, ay, es que ustedes sí ganan medallas, es que ustedes sí pueden, es que, y esto pues lo haces con más conciencia y pues te das cuenta, pues, no, o sea, no nacimos exitosos, no, no somos de otra, no estamos hechos de otra cosa, somos como cualquiera. Entonces, pues me animé, ¿no? Eh, la primera vez hace, no sé, 20 años me invitaron a dar una plática motivacional y, y bueno, pues escribí una presentación, pero pues más acepté, pero pues yo lo que traté es pues no ir a presumir mis logros, ¿no? Sino más bien, pues tratar de enseñarles a las personas que la vida es maravillosa y que a pesar de que nos toque vivir diferentes circunstancias, eh, siempre se puede salir adelante mientras estemos vivos, ¿no? Mientras nos permitamos hacer a un lado, pues las cosas que no nos sirven, no, no tienes por qué llevar un costal cargando de cosas que no te van a servir. Mejor hay que cargar con sueños, ir por todo eso que sueñas, que quieres, ¿no? Y no ocuparse de cosas que nada más te van a hacer perder el tiempo, ¿no? Claro, y que justo lo que dices me gustaría como agregar una pregunta de reflexión para los que están escuchando y viendo el episodio, ya como también un poco a manera de cierre. Y es que quiero que piensen en cuántos talentos son los que se quedan fuera, no solo, o más bien, cuántos son esos talentos que se quedan fuera, no por falta de capacidad, sino por las barreras que como sociedad seguimos poniendo, sosteniendo o creando incluso nuevas. Quiero que nos quedemos con esta pregunta para que empecemos a crear esa conciencia del impacto que tiene cada palabra, cada acción, como lo fuimos diciendo a lo largo del episodio, y que se puede ver de distinta manera la discapacidad. Como decíamos también al inicio, se puede ver como un reto que se puede vencer y que no los limita para lograr las cosas que quieren. Entonces, los dejo con eso. Muchas gracias por haber venido y estar en este episodio con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, no lo olviden, es muy importante que para poder seguir teniendo conversaciones tan valiosas como esta, se suscriban, que compartan, que dejen en los comentarios qué les pareció, un mensajito que les gustaría que yo les hiciera llegar a los invitados de cada episodio, qué temas les gustaría que habláramos, etcétera, o si incluso ustedes conocen a alguien que les gustaría participar en este espacio, me lo hagan saber y estén pendientes. Nos vemos en el próximo episodio de Caminos Más Incluyentes.